Al menos 873.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país. Estos son los datos oficiales sobre los efectos de la aplicación del Real Decreto de Medidas Urgentes de Sostenibilidad del Sistema de Salud. 2 años desde su aplicación y 2 años en los que, de distinta manera, desde distintos ámbitos, se ha venido denunciando una vulneración de derechos humanos. Uno de ellos es la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que acaba de presentar el primer informe Redes, un registro para la denuncia de la exclusión sanitaria que han puesto en marcha Yo Sí junto con la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, SOMANFIC, como os contábamos aquí en este espacio. Los datos revelan que ni siquiera se respetan los mínimos del Real Decreto, que la mitad de las exclusiones documentadas deberían haber estado cubiertas. Nos acompaña esta noche en Coordenadas Pablo Meseguer. Él es miembro de Yo Sí Sanidad Universal. Pablo, muchas gracias y bienvenido a Radio 3. Hola, buenas noches. Bueno, pues Pablo, lo primero, ¿cuáles son las conclusiones más importantes de este informe? ¿Cuáles son, pues esos datos que incluso también os han sorprendido a vosotros? Bueno, no nos han sorprendido porque veníamos trabajando con la población excluida a través de los grupos de acompañamiento por parte de ellos sí y, bueno, por parte de SOMANFIC, que estaban viendo la situación que estaba sucediendo en los centros sanitarios, ¿no? Y lo que veníamos constatando es que la población excluida había dejado de acudir a los centros sanitarios incluso en las situaciones en las que sigue teniendo derecho, ¿no? Que a nivel nacional son situaciones de mujeres embarazadas, urgencias y menores, ¿no? Después en cada comunidad autónoma se han establecido también, ¿no?, en algunos otros supuestos, ¿no? Y lo que constata el informe Redes es que incluso en estas situaciones las personas excluidas están dejando de acudir a los servicios sanitarios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que constata también el informe Redes es que en muy buena medida la administración no ha sabido aplicar estas excepciones de forma coherente y se están produciendo situaciones como el cobro en las urgencias, la obligación de compromiso de pago en las urgencias, personal de admisión que no tiene suficientemente claro cuáles son las situaciones en las que se debe seguir atendiendo y se están denegando atenciones a menores, embarazadas y demás, ¿no? Entonces, esto es un problema, aunque por parte de Yo Sí Sanidad Universal entendemos que el verdadero problema es que se haya legislado la exclusión sanitaria, ¿no? No pensamos que lo más destacado del informe sea que la administración está incumpliendo su propia normativa, ¿no? Que sea incapaz que ya de por sí es muy restrictiva. Ya de por sí, o sea, la normativa es muy restrictiva, es muy grave que se esté denegando la atención en las situaciones que la ley sigue amparando el derecho a la atención, pero entendemos que es especialmente grave el propio Real Decreto, ¿no? Que se haya legislado y que se haya modificado completamente el sistema de atención en nuestro país, ¿no? Que se haya pasado de un sistema de atención universal a un sistema de aseguramiento en el que hemos quedado divididos entre población con derecho a la atención y población sin derecho a la atención, ¿no? De hecho, uno de los principales problemas que destaca el personal sanitario es que la atención sanitaria a través de las urgencias es completamente incapaz de solventar los problemas de la población enferma, ¿no? Que la atención no es integral o es desde la atención primaria o es una atención que es incapaz de solventar problemas graves, ¿no? De hecho, bueno, pues las situaciones en las que ya se han producido muertes, ¿no? Como el caso de Janet Beltrán en Toledo, Alfapan en Mallorca, Yoli Bolisay en Barcelona o Soledad Torrico en Valencia, son situaciones en las que de alguna forma, en algún momento u otro, estas personas sí que tuvieron un contacto con el sistema sanitario, pero esto fue insuficiente para conseguir que se les pudiera evitar la consecuencia fatal, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos visto en el informe Redes es que este galimatías administrativo, normativo que ha impuesto el Real Decreto ha generado una enorme confusión en los hospitales, en los centros de salud,
que está llevando a que se deniegue la atención incluso en situaciones en las que la propia ley ampara el derecho a la atención. Esto ha hecho que entre la población excluida pues se extienda la sensación de miedo a que no van a ser atendidos o que si van a ser atendidos se les va a facturar posteriormente. Y nos encontramos con una situación especialmente grave, ¿no? Porque se está denegando la atención, se está dejando de acudir al médico en muchísimas situaciones. En este informe Redes se constatan 319 casos de exclusión, o sea, se documentan esos casos, es decir, que casi la mitad no tendrían que serlo, son estos mínimos que estaba recordando, menores, embarazadas y urgencias. Menores y embarazadas, la verdad que ya nos parecen casos suficientemente graves, pero ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, con las urgencias? ¿Qué está sucediendo? Que en muy buena medida se está colocando al personal de admisión en una situación muy complicada, ¿no? Porque al no haberse establecido un protocolo claro que indique que la decisión en torno a qué es o no es una urgencia la debe plantear el personal médico, pero se está colocando al personal de admisión en una situación en la que en muchas ocasiones, al no haber un protocolo de actuación claro, son ellos los que deciden o no, a partir de instrucciones, como te comentaba, poco precisas, lo que es y lo que no es una urgencia, ¿no? Con los problemas que esto tiene, porque este personal no tiene esa capacidad y si en algún momento sucede algo problemático, pues quizás van a ser ellos a los que se les cargue la responsabilidad, ¿no? Pero, claro, o sea, la urgencia es, a pesar de ser insuficiente para solventar todos los problemas sanitarios, es la única vía de entrada que tiene la población excluida. Sí, se está obligando a firmar compromisos de pago en las urgencias hospitalarias la mayoría de los hospitales con los que hemos tenido contacto desde Yo Soy Sanidad Universal. Sí, se está poniendo trabas administrativas a la hora de articular las tarjetas sanitarias que se dan en comunidades autónomas que han establecido pues sistemas para intentar solventar el Real Decreto, ¿no? Como en Valencia, Barcelona, que tienen pues una mayor inclusividad, pero incluso en estas situaciones las personas excluidas tienen muchos problemas para conseguir estas tarjetas, ¿no? Problemas para presentar sus empadronamientos. Esto, pues ralentiza la atención necesaria y esto, pues tiene consecuencias graves en muchas ocasiones. Pues vamos a escuchar una serie de testimonios que dan cuenta de la diversidad de luchas y también de la diversidad de situaciones en las distintas comunidades autónomas. Escuchamos a José Antonio Sánchez Raba, de la plataforma Ciudadanía contra la Exclusión en Cantabria, a Rafael Sotoca, de Médicos del Mundo Valencia, a Chema Toribio, de Psicólogos Sin Fronteras en esta misma comunidad en Valencia, y a Pablo Sainz, de Yo Sí Sanidad Universal en Madrid. Se ha desmontado el argumento económico porque no existe, incluso hasta es más caro, porque cuando la gente está ya muy enferma y tiene que acudir a urgencias, la atención en urgencias es más cara. Por tanto, los posibles contagios generan dinero. Entonces no es económico ni es sanitario tampoco, porque la prevención en la sanidad es algo fundamental y en este caso no se cumple. Pues en Valencia se aplicó y se aplica la medida, el Real Decreto, como en todas las comunidades, con toda crudeza. El Ministerio declaró que se habían retirado 833.000 tarjetas y aquí la comunidad autónoma comunicó que se habían retirado 78.000 tarjetas. Es decir, a 78.000 personas les había retirado ese derecho. Al igual que en Cantabria, se puso en marcha hace un año exactamente un programa y con las mismas características, un programa, es decir, no un reconocimiento de un derecho, sino una gracia de la que se benefician a día de hoy 3.500 personas en la comunidad. Esto ya se ha implementado en muchísimos países y tiene que ver con un cambio de modelo social, diríamos, con un cambio donde el que tiene podrá curarse, el que tiene podrá educarse y el que no tiene, lamentablemente, los que no tengamos no podremos llegar a esos que antes eran derechos y ahora, como bien dice el compañero, se está tornando como te voy a dar de gracia esto, ¿no? Volvemos a décadas atrás. A las personas que acompañamos, en muchos casos, llegan a centro de salud, lo tienen todo en regla, y en el centro de salud, por desconocimiento de la norma, se les rechaza y tenemos que hacer nosotros el acompañamiento. Nosotros, por ejemplo, desde Psicólogos Sin Fronteras, especialmente los casos de personas que necesitan atención en salud mental, esto es gravísimo, porque son personas que ya tienen problemas de atención y de concentración, les dicen algo, no lo entienden, luego sí que tenían derecho, les pedimos que vuelvan y eso estamos haciendo que casi el colectivo migrante en su conjunto tenga miedo
a ejercer sus derechos, aunque los tengan. Bueno, pues ahora se descuelga el gobierno valenciano con un programa especial, una nota informativa en la que, pues para resolver el problema de los menores, lo que hace es pedirles un montón de papeles para que sean atendidos sin problemas. Cuando ya la obtención de esos papeles es un problema en sí mismo. Cuando el hecho de ser menor no se puede justificar más que de una manera. Soy menor. Un niño de 4 años es un niño de 4 años. No hay que justificar mucho más de qué país viene, de qué país no viene. Tiene 4 años. Creo que también, por un lado, hay una responsabilidad política muy clara, pero eso no exime que el que nos dice que no cuando vamos a buscar una atención no tenga una responsabilidad que es igual de grave que ese político que ha creado una ley totalmente injusta, que sabía que era injusta. Hemos confirmado luego de 2 años lo que aventurábamos apenas instado el Real Decreto. Esto es un cambio estructural del sistema, es un cambio que afecta a toda una sociedad. El Real Decreto 16/12 está dejando fuera del sistema de salud a gran parte de la población. Pero sobre todo lo que está es cambiando el modelo de salud. Ya no es universal. Pablo, ¿somos conscientes de este cambio profundo? Yo creo que hasta ahora la cara más visible del Real Decreto Ley de Exclusión Sanitaria ha sido la exclusión de las personas sin permiso de residencia del derecho a la atención, pero el Real Decreto Ley 16/2012 va mucho más allá. Supone un cambio radical del modelo de sanidad que va a imperar en este país. Se ha pasado de un modelo en el que todas las personas por residir en España teníamos derecho a esa atención sanitaria, a un modelo en el que hemos sido divididos entre asegurados y no asegurados. Ahora mismo la barrera que divide a los que somos asegurados de los que no es el tener la nacionalidad española o tener permiso de residencia o el no tener este permiso de residencia. Pero este Real Decreto ha ido extendiendo también los segmentos de población excluida. Ahora mismo, por ejemplo, los inmigrantes reagrupados, que pueden ser en muchas ocasiones padres de personas que han obtenido la nacionalidad española y que vienen aquí con su permiso de residencia, no tienen derecho a la sanidad. Este Real Decreto es el que ha establecido el repago farmacéutico para los pensionistas. Un problema que también hemos detectado en el informe, al igual que en otros informes que son coherentes con el informe Redes, es que hay un volumen muy importante de población que está dejando de tomar su medicación porque no puede acceder a ella por motivos económicos. Por otro lado, al haber establecido una barrera sobre el derecho a la atención sanitaria, permite que cuando la coyuntura lo haga necesario, esa barrera se modifique, ¿no? Ahora mismo la población excluida no es solo la población inmigrante, sino todas aquellas personas que que tengan la nacionalidad española, pero que no tengan un contrato laboral, no estén asegurados en la Seguridad Social, pero cobren más de 100.000 euros, estas personas tampoco tienen un derecho a la atención. Evidentemente no es un segmento de la población que preocupe en términos sanitarios a día de hoy, porque es una población que tiene recursos suficientes para para contratar seguros privados. Pero no debemos olvidar que en un principio, cuando se pensó este Real Decreto, se pensó que la población excluida iba a ser todas aquellas personas mayores de 26 años que no estuvieran cotizando a la Seguridad Social. El revuelo mediático que se generó hizo que se estableciera ese tope completamente arbitrario de los 100.000 euros que quizás cuando la coyuntura lo haga viable puede hacer que el gobierno de turno intente bajar ese tope que, como ya te digo, no tiene ningún tipo de relación ni con el salario mínimo interprofesional. Se ha puesto de forma completamente arbitraria, ¿no? Este Real Decreto también establece una diferencia entre 3 carteras de servicio. Esa parte del Real Decreto no se ha desarrollado todavía, pero de alguna forma lo que su desarrollo va a permitir
es que las personas aseguradas no tengamos derecho a todos los servicios más que en función de nuestro nivel de cotización o en función de nuestra posibilidad de pagar algunos de estos servicios. Pues realmente es impresionante todo lo que estás contando. Recordamos, estamos hablando de exclusión sanitaria y lo hacemos con la plataforma Yo Sí, Sanidad Universal, con ocasión del primer informe Redes, que constata cómo esta exclusión ya es sistemática en nuestro país y lo viene siendo desde hace 2 años. Vamos a hablar de Yo Sí, Pablo, porque es una plataforma formada por usuarios y sanitarios que apuesta o aboga por la desobediencia civil, entre otras muchas estrategias. Por ejemplo, los sanitarios que anteponen su código deontológico, como nos explicabas, y ejercen desobediencia civil, aunque estamos viendo que no es esa la clave, que muchos pacientes ni siquiera pueden llegar a ver a su médico. Pero coméntanos, ¿cómo funciona Yo Sí, Sanidad Universal, y cómo se pone uno en contacto con vosotros, por ejemplo? Mira, Yo Sí, Sanidad Universal es una plataforma, como dices, ciudadana, en la que colaboramos usuarios del sistema sanitario y también profesionales del sistema sanitario público. Nosotros pensamos que la única forma de acabar con todos los casos de exclusión es derogar este Real Decreto, pero desde el principio nos planteamos que no podíamos esperar a ese momento, al momento en el que consigamos la derogación de este Real Decreto, para ponernos manos a la obra, ¿no? Y pensamos que si este Real Decreto era injusto y se había puesto a los profesionales del sistema sanitario ante la tesitura de tener que ejercer como personal excluyente, nosotros, a través de la desobediencia civil y el apoyo a los profesionales que ejercen ese legítimo derecho a la desobediencia a una ley injusta, pretendemos que la ley quede en papel mojado. Es decir, que si son los profesionales sanitarios los que deben excluir en la práctica diaria a las personas inmigrantes, pues a través de algo que hemos llamado grupos de acompañamiento, que somos vecinos y vecinas de barrios y de distintos municipios, que entramos en contacto con población que necesita ir al médico, conocemos cuáles son las estrategias para terminar consiguiendo la atención lo más normalizada posible, acudimos a los centros de salud, apoyamos a los profesionales desobedientes y intentamos que la ley se quede, como ya te decía, en papel mojado. De hecho, el informe Redes es un informe muy devastador en torno a lo que tú planteabas, es decir, la gente está dejando de acudir al médico incluso en las situaciones en las que tiene derecho, pero también es un informe de éxito, ¿no? El 70% de los casos han sido resueltos total o parcialmente, ¿no? De vuestros casos. De los casos que han sido registrados, ¿no? Uh-huh. Claro. Hay que tener en cuenta que los casos registrados han sido fundamentalmente registrados por gente de los grupos de acompañamiento de Yo Sí, Sanidad Universal. Ya nos gustaría que el 70% de las situaciones de exclusión sanitaria que se producen en nuestro país se pudieran resolver total o parcialmente, ¿no? Lo que nosotros hemos podido registrar no es más que una gota en el océano de la exclusión. 320 casos no son muchos casos, no son ni una milésima parte de lo que está sucediendo todos los días en los centros de salud de toda España, ¿no? Pero sí que constatamos que a través de la actuación conjunta de los grupos de acompañamiento, que, como ya te digo, somos vecinos y vecinas que acompañamos a las personas que están enfermas, que necesitan ir al médico, por un lado, a informar a los centros sanitarios de cuál es su papel de cara a los supuestos en los que sí que tienen derechos, pero también para apoyar a los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, ¿no? El personal de admisión es muy importante en esta campaña de desobediencia, porque son la primera barrera que se encuentra el enfermo, ¿no? Hemos constatado que cuando esta maquinaria ciudadana y de sanitarios conjuntamente se pone a trabajar, se consigue una atención bastante normalizada, ¿no? Pues, ¿cómo se forma un grupo, Pablo?
¿O mira, cómo se pone uno, no sé, en marcha? Mira, un grupo se forma fundamentalmente con ganas, ¿no? O sea, cuando los que empezamos a formar parte de ellos y Sanidad Universal pensamos en esto de los grupos de acompañamiento, no sabíamos muy bien cómo iba a salir, no sabíamos muy bien cuáles eran las estrategias que podían funcionar. De hecho, no hay ninguna varita mágica. Hay en centros de salud en los que funcionan mejor unas estrategias, hay centros de salud, hay hospitales en los que funcionan mejor otras. Sí que es verdad, bueno, que yo sí Sanidad Universal, bueno, lleva ya 2 años, tiene una cierta estructura consolidada, ¿no? O sea, pues bueno, somos más de 25 grupos de acompañamientos en la Comunidad de Madrid, hay grupos de acompañamiento en otras comunidades, en otras 8 o 9 comunidades, tiene cierta presencia en Cataluña, cierta presencia también importante en la Comunidad Valenciana y de forma más dispersa en otras comunidades. Bueno, pues nosotros animamos a que todas las personas que quieran intentar que la exclusión sanitaria se quede en papel mojado y que quieran apoyar a esta estrategia de desobediencia civil, bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros. En nuestra página web hay pues un icono para ponerse en contacto. Nosotros nos reunimos cada 15 días o sea, la gente de Yo Sí de Madrid nos reunimos cada 15 días en el Patio Maravillas. Por cierto, que hoy ha sido amenazado de desalojo y entiendo que debemos poner todo el ahínco para que esto no suceda, porque bueno, es un espacio en el que no solo Yo Sí, sino que hay otros muchísimos colectivos que lo consideramos nuestro hogar y que es un foco de iniciativas muy importantes para poder intentar subvertir todas estas situaciones complicadas, injustas que nos encontramos todos los días, ¿no? Y entonces yo animo a la gente que quiera montar un grupo, bueno, pues que se ponga en contacto a través de nuestra página web. Tiene allí una pestaña de grupos en las que hay los contactos de los grupos más cercanos. Nosotros nos gusta mucho acercarnos a los barrios en los que la gente quiere montar un grupo. Damos unos talleres para contar las estrategias que funcionan, las que no funcionan y también pues para animar a la gente que se lance a ejercer pues la desobediencia y a imaginar cosas, ¿no? O sea, porque, bueno, que Yo Sí se va construyendo todos los días y las estrategias son pensadas y son imaginadas en el día a día por todos, ¿no? Pero vamos, evidentemente, cualquier persona que piensa que necesite algún tipo de apoyo, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra página web, yosisanidaduniversal.net. Yo Sí es lo que es, con todo lo potente que supone la desobediencia civil en lo cotidiano. Nosotros no nos quedamos exclusivamente en conseguir la atención para la persona excluida. Nosotros pensamos que estamos haciendo un trabajo político que combina esta actuación cotidiana con una actuación de denuncia, una actuación de visibilización de la realidad y evidentemente de la mano del resto de organizaciones que estén por la sanidad pública y por la sanidad universal, por supuesto. Pues Pablo Meseguer, integrante de Yo Sí Sanidad Universal, suerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches.